Hola, Luis Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. ¿Bien? Bien. Pues nada, cuéntanos un poco cómo has llegado aquí y cuéntanos también qué es Coanda. Vale, pues, yo he llegado aquí un poco por casualidad, ¿vale? Porque fui un poco nómada en los inicios de mi vida profesional. Incluso no fui arquitecto al principio de mi vida profesional, ¿no? Y al final, cuando llegamos aquí a este pueblo, 25 habitantes, bueno, primero vivimos en Puebla, que es un poco más grande, fue cuando me empecé un poco a interesar por todos estos temas del confort, ¿no? Porque aquí es una zona muy fría, se pasa mucho frío, las construcciones en general están bastante mal, es una construcción antigua, de piedra, no sé qué, poco hermética, bueno, al final... ¿Mucho frío? ¿A cuánto se llega? Mucho frío. Aquí en invierno puedes llegar a 10 grados bajo cero. Y vamos, quiero decir, puedes llegar a tener el río helado durante semanas. Es verdad que cada vez hace menos frío, pero bueno, y aquí nieva en invierno, bueno, es un clima duro en invierno, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso me llevó un poco por esa inquietud empecé a trabajar como arquitecto y a interesarme por estos temas. Y entonces, bueno, esa inquietud me llevó a internet, me llevó a conocer más profesionales que estaban en esta misma onda, descubrí un poco Passive House y entonces, bueno, a raíz de eso, junto con otros compañeros que también estaban un poco en la misma onda, montamos Coanda, que es una cooperativa y en la que nos especializamos pues, en diseño y construcción de, bueno, construcción, nosotros no somos constructores, ¿no? Diseño, direcciones de obra, formación también, o sea, de hecho Coanda nació un poco por esa necesidad que nosotros sentíamos de hacer formaciones juntos, ¿no? Y entonces era un rollo, ¿no? Facturas tú, ¿no? Facturo yo, ¿no? Y al final, pues bueno, pues vamos a montar algo, y además éramos personas de distintos perfiles, arquitectos, aparejados y tal, pues dijimos, bueno, pues quiero decir, al final podemos dar un servicio integral, ¿no? Completo. Y bueno, y en eso nos hemos estado, pues haciendo proyectos, haciendo direcciones de obra, haciendo formaciones y haciendo un poco de todo, ¿no? Y últimamente, pues yo particularmente me estoy orientando más a tema de consultoría para ayudar, pues sean promotores, sean arquitectos, técnicos, o sea, de siempre hemos hecho formaciones para técnicos y ahora pues yo he montado un canal un poco alternativo a lo que es la web de Coanda, ¿no? Que es una web más académica de estudio de arquitectura y he montado una web paralela, ¿no? Que se llama luiscoanda.com, donde hago pequeñas píldoras formativas. En general ofrezco estos servicios de consultoría también y hago pequeñas píldoras formativas que no están específicamente orientadas ni a técnicos ni a promotores. Es una cosa sin una profundidad técnica muy elevada, que entonces está muy bien para técnicos que a lo mejor acaban de empezar o han oído campanas y no saben dónde, y también a gente pues, que se quiere hacer su casa, que hay mucha gente inquieta, que quiere saber, que quiere conocer, ¿no? Y entonces es muy gracioso porque yo empecé esto así un poco sin saber muy bien a dónde iba, y cuando empecé a hacer estas pequeñas píldoras formativas, o llámalas como quieras, no tenía muy claro si iban a tener aceptación más entre los particulares, más entre los técnicos. Algunas las iba orientando un poco más a particulares, algunas más a técnicos, pero la sorpresa es que en general tienen buena aceptación a todos los niveles. Quiero decir, hay una mezcla muy grande de gente y luego normalmente la suelo combinar una sesión grabada con una sesión en vivo de, pues eso, un poco para comentar, resolver dudas y tal, ¿no? Y entonces, bueno, es muy enriquecedor porque tienes gente de muchos perfiles y cada uno con sus historias. Esas sesiones suelen ser bastante interesantes en general. Y bueno, un poquitín ese ha sido el trayecto, ¿no? Ahora, pues, el camino que estoy intentando seguir es hacer crecer esa comunidad que tengo ahí para centrar un poco el tiro hacia estas labores de consultoría que para mí son muy satisfactorias, porque en general el cliente de consultoría, el cliente al que tú estás ayudando a mejorar su proyecto, sea técnico, sea particular, tiene una percepción de valor muy grande sobre tu trabajo, ¿no? Cosa que no pasa en general cuando eres arquitecto y estás en una obra, ¿no? Eres arquitecto, estás en una obra y aunque haces 100 veces más trabajo y la implicación es exactamente la misma, pero como el proceso de construcción es muy farragoso y tiene muchas piedras por el camino, entonces al final tú como responsable, como director de obra, como director de proyecto,
parece que siempre es el responsable de todo, aunque realmente no puedas controlar todo el proceso, ¿no? De hecho, puedes controlar bastante poco en la realidad. Pero siempre parece que todos los problemas te caen a tus espaldas y entonces al final, por bien que salga, siempre parece como que hay algún... ¿no? Una sombra ahí. Mientras que cuando trabajas como consultor, todo tu esfuerzo lo estás volcando en mejorar cosas que son mejorables, con lo cual todo el mundo tiene percepción de que todo lo que haces es aportar, ¿no? Y se recibe... Y se recibe, sí. Entonces, para mí es un trabajo que... Y luego, pues que me permite también viajar menos, ¿no? Que es un poco el tema de vivir aquí. Cuando estás haciendo obras especializadas, passage house, lo que sea, que te obligan a viajar mucho, porque al final en este pueblo no se hacen muchas passage house al año, como puedes imaginarte. Entonces te obliga a hacer proyectos, pues bueno, pues ahora mismo estoy llevando un proyecto en Burgos, otro proyecto no sé dónde, o sea, tienes que estar viajando. Entonces el tema de consultoría es un tema que se puede hacer bien en remoto, ¿no? Incluso el seguimiento de obra lo estamos ofreciendo en remoto, pues asesorando pues, a los técnicos que están en obra, al promotor, a la constructora. Generamos unos canales de comunicación en Discord, unos álbumes de fotos compartidos y a partir de ahí pues tienes un hilo directo casi con la obra. O sea, es decir, al final Internet te permite llevar una obra en Cádiz o en no sé dónde. Sí, hemos hecho obras con consultoría que se han certificado Passage House en el otro extremo de España y no hemos necesitado ir a la obra ni una sola vez y todo ha funcionado perfectamente. Es una fantasía. Sí. Y cuéntame, por ejemplo, imagínate que yo empiezo en este gremio, que no es el caso, pero imagínate, y yo quiero seguir tus píldoras. ¿Qué tendría que hacer? Pues lo que tienes que hacer es ir a la página luiscoanda.com y suscribirte, ¿no? Simplemente dejas tu correo electrónico y tu contraseña. O sea, perdón, tu correo electrónico y tu nombre. Y a partir de ahí, cada día, recibes un correo con, bueno, pues con comentarios, historias, pequeñas, yo te sigo, lo estoy contando, o sea, lo he preguntado para que la gente te siga. Y tienes la posibilidad siempre de acceder a estas pequeñas píldoras que se van soltando, se van liberando, siempre a un precio inicial más reducido para la gente que está en la newsletter. Claro. Okay. Pues háblanos de Passage House. Que alguien que es neófito, ¿qué tiene que saber? ¿Por dónde empezamos? Bueno, a ver, la realidad es que nosotros tenemos normativas, la conocéis, ¿no? Todo el mundo conoce el código técnico. Tenemos una normativa que normalmente, en el caso de España, se queda casi siempre en justificar documentalmente que un proyecto cumple unos determinados requisitos, ¿no? Pero luego en la obra ya quedamos un poco más al libre albedrío de que se haga un control adecuado, porque no hay una verificación como tal de la obra acabada más allá de la que hacen los propios técnicos de la obra, ¿no? Passage House es un estándar alemán de alta eficiencia energética, de bajo consumo y elevado confort, ¿vale? O sea, es decir, Passage House lo que prioriza es que tengamos un elevado confort interior y un consumo de energía casi nulo. Y además, en el origen del concepto está también que todo esto se puede hacer con un precio, vamos a decir, razonable o de mercado. Es decir, que no sea... Bueno, no, es que mucha gente a mí me lo dice, no, es que eso Passage House es carísimo. No, si al final es casi lo mismo. ¿Qué implica? Implica un control a nivel de proyecto, implica un control a nivel de ejecución y si se quiere certificar el edificio, implica que además hay una empresa externa que verifica que todo lo que has diseñado, proyectado y construido realmente se ajusta. Entonces, esa capa adicional de control es un poco lo que obliga a todos los agentes que participan en el proceso a ponerse las pilas. Es decir, si yo quiero certificar la vivienda, sé que voy a tener que enfrentarme a un ensayo Blower Door, un sello de hermeticidad que comprueba que toda la envolvente está bien, sé que tengo que verificar y documentar que se ponen los aislamientos que hemos puesto, que los detalles constructivos se ejecutan tal y cual como se han diseñado. Es decir, hay unas capas de control adicional que nos obligan a construir bien. Entonces, al final, la gente dice, Passage House, no, es que es muy complicado. No, o sea, no es nada complicado. Passage House simplemente va de construir bien. O sea, de hecho, en muchas zonas de España, hacer Passage House o hacer código técnico, en esencia no son muy diferentes. Es decir, hay zonas climáticas muy benignas, en el sur, en la costa y tal, donde el código técnico prácticamente no está pidiendo lo mismo, ¿no? Simplemente la diferencia es que yo construya correctamente o que yo, como aquí no es muy exigente el clima, bueno, pues lo dejamos correr un poco, ¿no? No pasa nada, aquí siempre se han puesto 4 centímetros, pues ponemos 6 y esto va a quedar, o yo qué sé.
en general, todo esto, la gente piensa que es poner aislamiento a lo loco y tal, y no, es poner justo lo que hace falta en todos los sitios, hacer un diseño adecuado del edificio. O sea que podríamos decir que Passive House es un control de calidad, en realidad. Podríamos decir que es una capa adicional de control de calidad, ¿no? Aparte de que, bueno, como proyectista, te da unas herramientas también de diseño, de cálculo. Yo siempre me quejo mucho de las herramientas que tenemos de cálculo energético, de código técnico, que son herramientas finalistas, es decir, tú calculas con estas herramientas tipo Hulk o yo que sé, Cerma o C3X o la que sea. Cualquier herramienta de estas son herramientas en las que tú coges un edificio que ya has diseñado, lo metes, le das al botón y te dice cumple o no cumple. Si no cumple, tienes que empezar a analizar por qué no cumple y tienes que coger y hacer tus modificaciones, volver a meterlo y volver al botón de cumple o no cumple, ¿no? Y las herramientas de Passive House están más enfocadas en fase de diseño. Yo prácticamente con un envolvente, unos huecos y tal y cual, puedo lanzar un cálculo y luego todos esos datos de cálculo me los vuelca en un Excel en el cual yo voy modificando y en vivo puedo ir viendo qué pasa si hago la ventana un poco más grande o si quito esta ventana y la cambio de orientación. Entonces, en fase de proyecto, en fase de diseño, por ejemplo, yo utilizo siempre esa herramienta, con independencia de que la vivienda sea Passive House o no, utilizo esa herramienta porque me da mucho control y mucha tranquilidad a la hora de ir diseñando para saber que cuando yo tenga mi edificio completamente diseñado, realmente sé que va a cumplir Passive House y sé que va a cumplir, lógicamente, el código técnico, ¿no? Y que lo puedo meter en la herramienta que sea con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, bueno, aparte de ese control de calidad, a mí las herramientas que me dan me resultan muy útiles. Qué bueno, claro, porque Passive House siempre va a ser más exigente que el código técnico. Si cumple Passive, cumple el código. A día de hoy sí. Mucho tiene que cambiar el código técnico para que... Pero a día de hoy, sí. A día de hoy, evidentemente, sí. A ver, cada vez hay menos diferencia, porque es verdad que nosotros empezamos a hacer Passive House con el código técnico de 2013 y la diferencia era muy grande, ¿no? Y ya hemos tenido dos actualizaciones, tuvimos la actualización de 2013, la de 2019, o sea, quiero decir, ha habido dos actualizaciones y bueno, las exigencias han ido aumentando, la diferencia es cada vez más pequeña. La exigencia de código técnico, por ejemplo, el último que salió de 2007, nada tenía que ver con lo anterior y nada que ver con lo que ha hoy. Me imagino que al final tendrá eso, lo que está diciendo, me imagino que la tendencia será a que cada vez haya menos diferencia de Passive House ¿Se puede llegar, no sé, si a través de ministerios o a obligar a que todas las viviendas llegaran a ser Passive House? ¿O a llegar el código técnico a llevarlo a la misma línea? Bueno, a ver, hay líneas de trabajo. Nosotros desde la plataforma Passive House, por ejemplo, trabajamos, ¿no? con el ministerio y tal, hacemos nuestras aportaciones. De hecho, en la última revisión se introdujo el criterio de hermeticidad, que no existía hasta entonces, y fue una aportación que se hizo desde la plataforma Passive House, aunque ha sido muy tímida esa introducción, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos en esa línea. A ver, es verdad que luego hay ciertos temas de espíritu de la norma, ¿no? Que no van por el mismo camino, entonces, bueno, es complicado, porque, por ejemplo, uno de los criterios que sigue el código técnico a la hora de fijar la exigencia es que no es la misma exigencia en todas las zonas, ¿vale? Es decir, yo puedo tener unas demandas de energía en esta zona, que es más exigente, más altas, y sin embargo en zonas donde la severidad climática es más baja, la demanda es más baja también, o sea, me obliga. ¿Por qué? ¿Qué pretende? O sea, al final esto es un país y lo que se pretende desde el ministerio es decir, no quiero hacer que sea mucho más caro construir en Zamora que en Alicante. Quiero hacer que la construcción esté más o menos unificada, ¿no? Y sin embargo Passive House dice, no, mi casa tiene que consumir esto y me da igual que esté en Alicante que en Laponia. Me da lo mismo, es decir, la exigencia... Si es más caro en Laponia, pues en Laponia será más caro, pero al final la exigencia de consumo, de confort, tiene que ser la misma en una zona o en otra. Entonces, claro, simplemente por esa diferencia de filosofía veo más difícil que se llegue a implementar, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, todo se andará. En cualquier caso, todo se ha dicho de paso, aunque el código técnico sea menos exigente, o sea, si se respetase, ahora mismo estaríamos en una situación bastante buena.
Es verdad que cada vez se avanza más en ese sentido, que yo creo que cada vez hay más gente concienciada, pero bueno, aún se ven muchas cosas por ahí que hay mucho trabajo por hacer, sí, hay mucho trabajo por hacer. Pero bueno, tenemos un camino. Sí, el camino está marcado ahora, es seguir. Efectivamente. Ok, ¿cómo llegaste a Passive House? ¿Cómo llegaste a conocer el concepto? Pues un poco lo que te decía, ¿no? Como yo empecé a trabajar aquí, yo veía que la gente pasaba frío, yo pensaba un poco en lo que había estudiado en la escuela, ¿no? Pero alguien te contó, seguro. No. ¿Qué pasa? Que cuando yo llegué aquí, era una persona sola, montando un estudio de arquitectura, ¿vale? En un pueblo de 1000 habitantes. Un señor ermitaño. Un señor allí que de repente abrió una oficina, pues porque no había arquitectos aquí, y entonces, bueno, vino no sé quién y me dijo, oye, es que necesitaba un arquitecto para hacer. Y tú dices, bueno, a ver, voy a montar un estudio, a ver qué pasa. Y entonces al final te vienen haciendo encarguitos y tal, pero tenía poco trabajo. En realidad, cuando abres, pues claro, no tienes clientes, en un sitio donde nadie te conoce, donde tal, entonces tienes poco trabajo y mucho tiempo. Entonces tienes conexión a internet y mucho tiempo, y entonces eso te da para ponerte a investigar. Y entonces yo, bueno, pues por circunstancias de la vida empecé a investigar sobre estos temas de ver un poco qué se podía hacer, llegué a Passive House y luego pues no sé, no me acuerdo de qué. ¿Llegaste a una web? Sí, ¿Qué fue lo primero que viste? yo empecé a investigar en internet, ¿no? Temas de tal, entonces llegué a la web y tal, y no recuerdo qué año fue, pero bueno, yo soy de Avilés, ¿no? Entonces me pilló un año allí en Avilés y tal, que había una conferencia Passive House, sabes que hay una conferencia anual, me pilló que era en Gijón aquel año y tal, entonces bueno, como estaba allí dije, bueno, pues voy a entrar allí a ver qué se cuece y tal. Y para mí eso fue una antes y un después, que yo entré allí con unas ideas ya, pero cuando salí dije, a ver, pero ¿por qué seguimos haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Porque tú veías y aquella gente era pionera, porque en aquel momento, ahora mismo hay mucho más, ¿no? Se conoce más, hay muchos más ejemplos para ver, pero en aquel momento pues había 4 ejemplos, ¿no? Íbamos allí, o sea, yo de allí salí y claro, automáticamente te vas a ver aquel ejemplo que tal, que no sé qué, aquella casa que está en no sé dónde, y dices, joder, y vas como en peregrinación, ¿no? Para verlo, porque te lo han contado, tienes que verlo, ¿no? Para creértelo, ¿no? Del todo. Verlo, y hay que sentirlo. Y hay que sentirlo, efectivamente. Para mí eso ha sido la clave. Luego, pues cuando nosotros nos hicimos aquí nuestra casa, yo monté el estudio y todo, dije, joder, tengo que hacer, bueno, si me hago una casa tiene que ser Passive House. O sea, con todas las limitaciones económicas que tuvimos, que tal, que cual, pero o sea, hay que llegar ahí. Porque al final, ahora mismo para mí es mucho más fácil explicar a cualquiera que llega aquí todos esos temas de confort. Porque hay muchas cosas que ya no tengo que decirlas, la gente las siente. Claro, de hecho, estar aquí en esta casa es tu carta de presentación. Efectivamente. Así es. O sea que cada vez que traes aquí a alguien ya le tienes convencido, ¿no? Más o menos. Bueno, a ver, cuando lo traigo no lo tengo convencido. Lo tengo convencido normalmente cuando sale, ¿no? Cuando sale ya está convencido. Cuando entra no sabe a veces muy bien lo que se va a encontrar, porque la gente, claro, pues todo Passive House. Hay un tema que es el de... Escribía estos días sobre ello, ¿no? Sobre el cliente derrotado, este que dice, bueno, es que claro, esto es muy complicado, es que es total, es que no voy a encontrar a alguien que me lo haga, no voy a encontrar... Entonces al final arrojan la toalla ya antes de empezar, ¿no? Ya. Entonces dices, joder, de verdad que no es tan complicado. Quiero decir que nosotros hemos hecho consultoría, hemos trabajado con albañiles de pueblo, con clientes que no sabían de construcción, o sea, si simplemente es tener un poco de interés, porque esto no es tecnología de la NASA, o sea, es construcción con un poco de sentido común. Y si la gente tiene interés, con un pequeño soporte técnico, se puede hacer perfectamente. Pero claro, hay que tener esa vocación y ese interés. Entonces, bueno, cuando viene aquí la gente, el que al final te contrata, pues yo creo que es porque al final se convence de que eso es así. Cuando el cliente no está muy convencido, pues al final es presa fácil de cualquiera que le diga, no te preocupes, mira, que yo llevo haciendo esto 40 años y no se queja nadie, ¿no? Y yo digo, bueno, vale, pues claro, nadie se va a quejar porque nadie conoce otra cosa. Entonces, claro, tú al final, ¿con qué comparas? Comparas con lo que conoces. Claro. Entonces, si comparas con lo que conoces, pues sí, estará bien. Claro. Y la frase de siempre se ha hecho así, esa frase que es tan recurrente, pero no nos ayuda a avanzar. No nos ayuda a avanzar, evidentemente. Si siguiésemos, yo siempre digo, si siguiésemos haciendo las cosas como se han hecho siempre, seguiríamos viviendo en cavernas. Claro. Y la rueda ni se habría inventado. Y luego date cuenta que decir, vengo a un pueblo pequeño, que también es un hándicap, ¿vale?
lo que estoy hablando de comentario, de la frase, es que mi casa tiene una pared de 60 centímetros de piedra y ahí, bueno, eso, ya, esa frase aquí es muy típica. Es la típica. Aquí es muy típica. Aquí la gente dice, yo tengo un muro de 60 centímetros o de 70 centímetros de piedra, ¿eso aísla? No, señores, eso aísla cero. Pero también a la hora, si quieren, que entera de aquí, de cómo explicar, cómo dice, que sí, que la pared tiene 60 centímetros, pero que no es lo más idóneo para... Claro, tiene sus cosas, sí, tiene su y las puedes aprovechar en tu favor, pero o sea, que nosotros aquí hemos hecho rehabilitaciones de casas de piedra tradicionales, con muro de tal, con protección integral, sin poder alterar huecos, o sea, quiero decir, con mucha complejidad, y al final se consigue hacer una vivienda que, bueno, en este caso, por ejemplo, no llegó a cumplir los requisitos de Passivhaus House, pero te diría que es más confortable que el 90% de las viviendas que conoces, por no decir el 95%. O sea, quiero decir, al final consigues llegar a unos niveles muy buenos. ¿Por qué? Pues porque el cliente está convencido, porque todo el mundo que se involucra en la obra, al final se lo cree, ¿no? Hemos acabado hace poco otra obra también, el constructor, señor de pueblo, y decía, joder, es que esto, si lo hubiera sabido yo esto cuando me hice mi casa, dice, te monté allí una geotermia que me dijeron que aquello era nueva más y tal y cual, y no sé qué, no sé cuál, y es que no se necesitan sistemas tan complejos. Al final, una vivienda bien diseñada, hombre, vas a necesitar algún sistema siempre para estar el 100% de las horas en confort. Si no te importa no estar el 100% de las horas en confort, podrías incluso prescindir del sistema, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos el diseño para estar el 100% de las horas en confort. Pero claro, esos sistemas van a funcionar muy poquito. Hace poco tuve un cliente también que hicimos una casa de paja, bueno, un caso particular de cliente que tenía poco dinero y fue mucha autoconstrucción y tal, ¿no? Claro, es una vivienda, un muro, creo que es todo aislamiento prácticamente. Y entonces me lo encuentro al cabo de un año y pico y tal, y que ya habían estado en invierno viviendo. Y le digo, ¿qué tal la casa, no? Y me dice, muy bien, muy bien. Y digo, ¿con qué estáis utilizando al final para...? Porque habían estado hablando de que si iban a poner una estufa de pellets, que si no sé qué, que si no sé cuál, no, al final no pusimos nada. Y digo, hombre, pero nada... todo el invierno y tal, dice, bueno, hay veces que la casa baja a 17, 18 grados, pero claro, yo venía de una casa donde pasaban un frío del demonio, y decían, y nada, cuando eso, pues ponemos un calefactor ahí en el baño para ducharnos y tal, y así tiramos todo el año. Y digo, bueno, pues claro, a ver, si ellos están cómodos así, pues bien. Es decir, lo ideal es que la casa no debería bajar de 20, ¿no? Yo aquí tengo sensores en todas las habitaciones, si una habitación quiere bajar de 20, pues enciendo un radiador y ya está, y siempre está esa temperatura de confort. Y el consumo es ridículo. O sea, esta casa que son 200 metros cuadrados, pues sin electricidad consume entre 300-400 kilovatios hora al año, que eso traducido a euros, estamos hablando de 50-60 euros anuales, ¿no? O sea, gente dice, eso será al mes, ¿no? O sea, 50-60 euros anuales en radiador eléctrico. En calefacción. En calefacción, sí. Vamos, que por mucho que se incremente, ¿cuándo se amortiza? ¿Alguna vez has hecho el cálculo? Sí, bueno, el año pasado en Madrid, en la conferencia de Passivhaus, precisamente di una ponencia sobre este tema, porque tenía datos de monitorización de la casa de los 7 años que llevamos aquí viviendo, comparándolos con los datos de consumos de la otra casa donde vivíamos antes, ¿no? Realizando Qué bueno, PC y todo el rollo. Y el dato era que en 7 años aquí viviendo hemos ahorrado 26.000 euros en energía. 26.000 euros. Claro, te quiero decir, a poco que, o sea, si tú te has gastado de más frente a otra construcción, supongo que te has gastado 15.000 euros de más en 6-7 años, lo tienes más que amortizado. Sí, a ver, date cuenta que hacíamos el número, o sea, yo hice todos esos números, ¿no? Que estaban todos hechos ahí con facturas y tal y cual. Entonces al final dices, bueno, es que en 6 años, o sea, en las 6 años y medio, que prácticamente 7, estamos ahorrando un promedio de 300 euros mensuales, ¿vale? Que es la mitad de la hipoteca. O sea, es decir, la mitad de la hipoteca se está pagando sola. Eso. De tal forma que cuando acabemos de pagar la hipoteca, pues es todo ahorro ya, 100%. O sea, que hacer una casa Passivhaus en realidad es una inversión. Sí, es una inversión. O sea, lo que pasa es que hay que hacerla con sentido, ¿vale? O sea, el problema de esto es que yo he tenido clientes, por ejemplo, que han venido, o sea, bueno, clientes arquitectos y clientes particulares que te vienen y te dicen, no, mira, es que quiero hacer la casa Passivhaus y te dan el proyecto ya hecho. Y tú dices, este proyecto es caro construirlo, ya así, lo veo y ya es caro. Pero es que encima adaptarlo a Passivhaus va a ser muy caro, ¿vale? Porque claro, no está pensado para hacerlo. Y con dinero todo se arregla. Pero, ¿a qué precio? ¿No? ¿A qué precio? ¿Y ahí qué recomiendas?
A ver, yo la recomendación es que, por ejemplo, si tú quieres hacer Passive House, una de dos, o que contrates a un arquitecto que realmente sepa del tema, o que contrates a un consultor, ¿vale? Quiero decir, yo cuando trabajo como consultor, al final, siempre le pido al promotor, lo primero, que el arquitecto sepa lo que vamos a hacer, Claro. y que se involucre en el proceso. Que se involucre en el proceso simplemente es que tengamos reuniones durante el desarrollo del proyecto para que yo pueda ir dándole Esas pautas, pinceladas. pueda ir dándole pautas y luego poder dándole feedback a medida que vayamos avanzando. Porque si yo con mis herramientas puedo hacer un cálculo prácticamente a partir de un anteproyecto, yo ya le puedo ir orientando, ¿vale? Entonces, entre los dos vamos a poder llegar a buen puerto de manera más o menos sencilla. Claro, si lo que prevalece es el diseño, si lo que queremos es un diseño... Y ojo, que no quiere decir que no se pueda hacer un diseño bonito en una Passive House, que los hay. Pero claro, a ver, hay que poner siempre la balanza. ¿Queremos precio o queremos diseño? El diseño hay que pagarlo, eso siempre. Da igual que sea Passive House que no Passive House. Y si queremos precio, pues hay que intentar que la construcción sea simple, lo cual no quiere decir fea, sino no quiere decir simplemente hay que intentar buscar envolventes compactas, detalles constructivos sencillos, que los encuentros no sean especialmente complejos de resolver, ¿no? Bueno, cosas que al final es sentido común, es explicar un poco el sentido común. ¿Dónde queremos llegar? Pues lógicamente hay que marcar el camino y luego seguirlo. Es tan sencillo como eso, lo que no hay es duros a 4 pesetas. Tú no puedes pensar, no, es que esto tal, y luego, uy, es que esto es muy caro. Ya, pero esto no es muy caro porque sea Passive House, es muy caro porque tú has decidido que sea muy caro. Sí, lo que pasa es que cuando entra a ver a qué llamamos caro o con qué, comparándolo con qué es caro, porque ahora, escuchándote hablar, dices, es que creo que estamos hablando de una construcción barata. Sí. Es que si lo quieres ver, a ver. entiendo que debe verse esto, estás hablando de una construcción barata. A ver, es que yo cuando hablo de esto, o sea, que además también tengo precios de construcción. Esta casa se construyó en 2025, ¿sí? En 2018, ¿vale? O sea, fue antes de toda la subida de precios y tal y cual. Pero esta casa se construyó a menos de 1.000 euros el metro cuadrado, ¿vale? Wow. O sea, quiero decir, que la gente... ¿En qué año? En el 2018. A menos de 1.000 euros el metro cuadrado. Sí. Que a ver, que en aquella época estábamos haciendo Passive House en torno a 1.000 euros el metro cuadrado, ¿vale? Pero vamos, está hablando fuera de la repercusión de suelo. Solamente Sí, solo precio de construcción. Precio de construcción, solamente vivienda, ¿vale? Pues Pero... estás hablando, en aquel momento, estás hablando de línea de mercado, precio de línea de mercado. Sí, precio de línea de mercado. Normal. Sí. No de, o sea, normalita. Sí. Sí. No de lujo. Incluso, pero no de lujo. Pero que además, pero es que incluso te diría que según que eso, hasta barato. Sí, bueno, a ver, también es verdad que Zamora a lo mejor pues es una zona barata en comparación con otras, Ya, pero bueno... Pero la repercusión de suelo no la estás metiendo. No, estoy o sea, el suelo vale, el suelo está en Zamora, pero la casa puede estar en Zamora o puede estar... No, bueno, pero los precios de construcción no son iguales. Sí, Hay mucha variación entre zonas, quiero decir, te vas a Cataluña, te vas a País Vasco, te vas a no sé qué, y el precio de construcción sin repercusión de suelo ya, que eso es otra galaxia, pero el precio de construcción es eso. Sí, pues estás hablando precisamente de los sitios que son realmente lo que te pegan el palo en todo, en el suelo, en la construcción y todo. Sí. Pero en un genérico no estás hablando. No, a ver, no es una construcción de... Es que, a ver, yo por ejemplo, hay una cosa que hice hace unos años ya, que es, nosotros antes hacíamos proyecto y poníamos proyecto de vivienda unifamiliar, Passive House, en no sé dónde. Y entonces ese apellido de Passive House se lo hemos quitado. En los proyectos de proyecto ya no figura la palabra Passive House en ningún sitio. Porque a un constructor le entra un proyecto para presupuestar y pone Passive House y ya es un 15% más o un 20% más. Porque, uy, es que esto es Passive House. No, a ver, tú me vas a presupuestar este proyecto, que no tiene nada en especial. O sea, no tiene nada que no tenga otro. O sea, es un proyecto en el que yo te estoy definiendo cómo quiero que me construyas esta vivienda y tú pones precio a esas partidas. Y tendrá que salir lo que salga. Lo que no puede ser es que tú cojas ya y te pones a primeras porque veas el apellido, me estés ya metiendo el sablazo. Que normalmente que te mete el sablazo es también porque no sabe un poco de qué va la película. O sea, el que sabe de qué va la película, pues ya tiene sus costes también más acotados. Entonces, no, es que esto, bueno, pues tiene que ser carísimo. Y entonces, bueno, al final optamos por eso, por quitar el apellido, porque dices, bueno, a ver, si la casa no tiene nada, o sea, al final es lo mismo, son o ladrillos, o yo qué sé, o bloques de itón, o termoarcilla, o lo que sea, o un sate, o un aislamiento por interior, pero es el mismo material, ¿no? Que tiene paredes y puertas como cualquier otra casa. Efectivamente, y ya es que no necesitas ni hablar de conformidad, pero aquí... Pero se está muy bien, ¿no? Y tal, y sobre entra en invierno y te tocan el suelo y dice, ¿pero tienes suelo radiante? No hay nada. Pero, ¿y entonces, pero ¿y esto de dónde viene? ¿Sabes? No,
rompes el esquema, Claro. pero rompes el esquema porque lo entienden. Cosa que me puedo pasar 3 horas hablando y a quien no lo ha vivido no lo entiende. No lo Claro, lo entiende. entienden porque lo perciben. No sé, ahora mismo es lo que se percibe, que estamos aquí, pues súper bien, súper a gusto. Y pues seguramente me da la sensación que a lo mejor en invierno todavía se note más. Claro, en invierno, a ver, es que Claro. ahora mismo, por ejemplo, quiero decir, afuera te tienes 30 grados, aquí dentro tendremos 23, yo qué sé, 24. También, Sí, está se bien. está perfecto. Se está bien, quiero decir, tú ahora mismo entras de la calle y notas fresco, al entrar notas fresco. Cuando es invierno, pues es que en la calle hace 0 grados y aquí dentro hace los mismos 23. Los mismos 23. Y entonces, claro, el salto es mucho más Claro, grande, ¿sabes? Entonces tú de repente entras en la calle y dices, joder, ¿y aquí qué pasa? Y no es ese calor que tú notas cuando tienes un radiador o un Sí, elemento dando sí. calor, que te acercas y dices, joder, aquí se nota calor, pero aquí nada que te alejas ya no se nota. Sí. No, aquí tú abres la puerta y notas ese calor que te envuelve. O sea, que Te dices, envuelve porque es uniforme. que es uniforme, que es esa sensación. Sí, en invierno, o sea, la sensación en invierno es espectacular. Claro, el clima favorece mucho también esa sensación, ¿no? Cuando trabajamos en climas más cálidos, pues las estrategias son un poco diferentes, porque hay que protegerse más del calor que del frío. Pues bueno, es diferente, pero al final la sensación de confort tiene que ser la misma. ¿No? Claro. La carpintería. A ver, por ejemplo, Passing House, ¿no? ¿Por qué dice que una carpintería vale o no vale? ¿Vale? No porque esté certificada o no esté certificada. No, es que Passing House te obliga a estudiar los detalles de los puentes térmicos y te dice, hay una condición de confort y una condición de salubridad. Es decir, tienes que garantizar que en ese punto frío no se va a producir moho ni condensación ni nada, pero también tienes que garantizar que en esa zona fría no haya un gradiente de más de 4,2 grados con respecto a la temperatura del aire. ¿Cómo se consigue eso en invierno? Pues evidentemente porque tiene que haber un aislamiento adecuado. Tienes que estudiar todas esas situaciones, ¿vale? Entonces, la carpintería al final tiene que ser lo suficientemente aislante para que tú no estés pasando por al lado de esa perfilería y estés notando esa sensación, ¿vale? Porque al final la sensación de disconfort te la produce, o sea, bueno, sabéis que el confort depende de dos cosas fundamentalmente, de la temperatura operativa del aire. Bueno, depende de más, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente de estas dos, de la temperatura operativa del aire y de la temperatura de las superficies que nos rodean. Si yo tengo el aire a 20 grados, que es el termostato, yo pongo el termostato a 20 grados, y joder, estoy a 20 grados, tengo frío, a 21, 22, porque tengo frío, ¿vale? Tengo frío, pero es que resulta que mi pared está a 13 grados. Entonces, mi sensación es de 13 más 20 entre 2, pues vamos a decir, mi sensación es de 17 grados, ¿no? O de 16 grados y medio. O sea, es una sensación de frío. Sin embargo, yo en esta casa, si tengo 20 grados de termostato y mi pared está a 18, mi sensación es de 19. Con lo cual, incluso yo podría estar a 19 grados en casa y no tener frío, cuando en otras situaciones, con el termostato, la calefacción encendida, no sé qué, tengo frío. Vale, entonces, esa sensación de confort, para mí es lo impagable. Entonces, cuando tú tienes una casa de este tipo, o sea, hay muchas discusiones que podemos tener con un cliente cuando estás intentando explicarle, convencerlo y tal y cual, sobre tal, y al final siempre tienes que convencerlo, ¿no? ¿Y esto cuándo se amortiza? Pero vamos a ver, ¿tú necesitas amortizar el confort? ¿Necesitas amortizar el confort? O sea, entre vivir confortable o no vivir confortable, eso necesitas amortizarlo. ¿Por qué te compras un coche más confortable? ¿Vas a amortizarlo? No, en un coche te vas a gastar 30.000 pavos y es que si eso es súper confortable, climatización bizona, no sé qué, ordenador de a bordo, pantalla de 45 pulgadas, no sé, o sea, todos los extras para ir súper confortable. Y dices, ¿y este consume medio litro menos? ¿Lo amortizo en cuántos años? No, y si te da igual lo que consuma en general. O sea, al final tú estás buscando un producto que te dé un confort, ¿no? O yo qué sé. Y el que se compra un iPhone, ¿lo amortiza? Claro. No lo amortiza. O sea, te da el estatus, te da no sé qué, te da esa sensación de superioridad sobre el que no lo tiene o yo qué sé qué. Pero no es por amortizar. Bueno, yo lo uso por el puto escáner LIDAR este. Pero y ahí sí que lo utilizo en el trabajo. Quiero decir, al final es una herramienta que no lo tiene la competencia. Entonces, bueno, vale, pero en general, en la mayoría de nuestras decisiones no se amortiza. No estás pensando en amortizarlas, estás pensando en mejorar tu situación, ¿no? Claro. Y sin embargo, cuando vas a hacerte tu casa, la inversión más grande de tu vida, donde vas a pasar más horas seguramente, no, es que no voy a poner esta ventana porque la diferencia de U entre no sé qué y no sé cuál, tardo 17,8 años en amortizar. Tú dices, pero vamos a ver. O sea, estamos teniendo una discusión absurda. Vamos a ver, intenta hacer que tu casa sea lo más confortable que puedas pagar.
que puedas pagar. Es decir, yo siempre digo a la gente, ¿cuánto dinero tienes? Si tienes poco dinero no puedes hacerte una casa. Entonces piensa en otra cosa, no tienes dinero para hacerte una casa. Si tienes dinero para hacerte una casa, vamos a intentar hacerte la mejor casa que puedas hacer con ese dinero. Y si lo que quieres hacerte es mejor que eso y no tienes ese dinero, no la hagas, es mejor que no la hagas. Porque si no, al final, lo que vamos a estar haciendo son chapuzas, ¿no? Y ya, bueno, pues el tema de la amortización, pues sí, a ver, yo hago todos estos números y te digo, es verdad, mi casa, estoy pagando la mitad de la hipoteca con el ahorro, ¿vale? O sea, eso es impepinable. Pero bueno, puede haber situaciones en las que no sea así, porque a lo mejor el cliente, en vez de poner el foco en que la casa sea más eficiente, en que el coste de construcción sea más bajo, en que no sé qué, en que no sé cuál, pues no, el cliente quiere lujo, quiere otras historias. Pero al final, ¿qué va a conseguir? Vivir confortable. A un tío que tiene mucha pasta, además que esta discusión la hemos tenido muchas veces, a un tío que tiene mucha pasta, que tiene pasta por castigo, que se va a hacer un chaletazo de 3 millones de euros, lo que consuma la casa se la trae al fresco. Se la trae al fresco. O sea, ¿tú crees que si tiene 3 millones para sacar del bolsillo, para hacerse un chalecito, le va a preocupar si la factura mensual es de 300 euros o de 500? ¿Qué más le da? O sea, si quiere una factura de 0 euros como la que tengo yo, es para vacilar como mucho, pero no porque te importe pagar. Sí, pero ahí sí que a lo mejor el que va a entender realmente, y ahí como suele decir, tiene dinero, joder, me gusta lo bueno, ¿no? Me gusta lo bueno, claro, pero ahí es donde hay que centrar el discurso. Que tiene el precio. Pero lo que estabas diciendo del coche, además, es buen ejemplo, porque vale, creo que seguramente sea el mejor ejemplo, porque ya no es que estés pensando en amortizar el coche, es que el coche, según sale por la puerta del concesionario, ha perdido un 15% de valor. Sí. Sí, y entonces ahí sí que, ¿por qué tengo que un coche? Joder, que voy cómodo, viajo mucho, tengo que ir cómodo, que tenga su seguridad, que no sé qué. Pues claro, ¿cómo cuantificas económicamente eso? Traducido a la casa, pues está claro que sí, que está muy bien, lo dices. Es que además ahorro, pero es que ese además, estoy muy bien, estoy muy cómodo en casa, pero está más ahorro. Sí, a ver. Y probablemente una casa Passive House se venda mejor. Sí. Una vez hecha es una inversión total porque tú la vas a vender. Ahí sí que le puedes poner el titulito. No, a ver, te va a salir quiero decir, bien. por ejemplo, yo cuando la gente habla de certificar o no certificar, si yo te hago una casa, no necesitas certificarla, ya sabes que, o sea, yo me voy a encargar de comprobarlo, ¿no? Pero el hecho de que la certifiques le da un valor adicional, porque cuando tú la vayas a poner en el mercado, no es lo mismo que, es que ahora mismo todo el mundo hace casas Passive House, o sea, quiero decir, la gente que no tiene pajolera idea, técnicos, no, sí, yo te hago una Passive House, el constructor te hace una Passive House, todo es una Passive House sin certificar, claro. Claro, sin certificar. Es que sin certificar yo he visto mierdas que no cumplen ni código técnico y se las han vendido al cliente como Passive House, ¿sabes? Ya, pero ahora sí que es cierto que tú para hacer una venta, incluso para alquiler, porque sí, pero creo que incluso los notarios están poniendo bastante eso, tú tienes que hacer el estudio de eficiencia energética. Pero mira, se hacen estudios, o sea, se hacen certificados de esos más falsos que un duro de hojalata. O sea, quiero decir, yo he visto certificados de esos que no hay ni por dónde agarrarlos. Alguna vez que he tenido que hacer, a veces para solicitar subvenciones o no sé qué, y coges el certificado que tienes. No, el cliente ya tengo un certificado, miras y digo, mira, es que este certificado no es de tu casa. O sea, directamente no es de tu casa. Le han cambiado la dirección y no sé qué, pero es que ni siquiera es tu casa. O sea, tú date cuenta que... Entonces dices, bueno, sí, a ver, si las cosas se hicieran bien, que volvemos otra vez a lo de antes, si las cosas se hicieran bien, pues todo sería genial. Pero la realidad es que como se controla o no se controla, o se controla de aquella manera, ¿qué garantías tiene un cliente de que se le están haciendo las cosas bien? Rodearse de profesionales solventes. No tiene otra. Es decir, o te rodeas de profesionales solventes o estás a merced de lo que te quieran contar. Entonces, lo que tú haces es darle formación y píldoras a todo el engranaje y toda la cadena que va a pasar por tus proyectos. O no, quiero decir, yo lo que intento... ¿A un albañil no le formas? Sí, claro, si quiere también. Mira, el tema es que yo empecé con este rollo Passive House hace, pues a lo mejor 15 años, y yo qué sé, pues hace 13 o así, empecé un poco a hacer todo este rollo de tal, ¿no? En 2017 hicimos Juanda y era un poco con la historia de formar, de hacer difusión. Y desde la plataforma Passive House también hace muchos años y siempre hemos estado haciendo pues difusión y tal. ¿Por qué? Porque al final, yo siempre digo, el cliente informado va a demandar que toda la cadena esté bien formada. O sea, si tú como cliente eres exigente, evidentemente no te la van a colar. Pero si tú como cliente no tienes ni idea, eres presa fácil de cualquiera que te quiera engañar. ¿Vale? Entonces, si el cliente exige, va a obligar al que vende. Claro, a día de hoy no pasa eso, porque ¿qué pasa? Que ahora mismo hay mucha más demanda que oferta.
o sea, de nivel de servicios, de construcción, ¿no? Quiero decir, ahora mismo, si encuentras un albañil que te venga, ya te das con un canto en los dientes, ¿sabes? Y entonces eso es un problema. Eso es un problema porque dices, es que al cliente ya le da igual, el cliente está desesperado, necesita que venga el fontanero y aunque sea un chapuzas, mejor un chapuzas que nada. Y al final, pero para mí el tema por el que yo hago la difusión, porque mando los correos, porque intento hacer todas estas cosas, es porque yo quiero que la gente tenga esa formación. Que luego me da igual que me compren o no me compren, sí, no es el objetivo, o sea, al final es un objetivo que se consigue, ¿no? Es decir, tienes más clientes, consigues confianza de la gente, todo eso está muy bien, pero yo el objetivo por el que yo empecé a hacer todas estas acciones siempre ha sido el intentar sanear, entre comillas, el mercado, ¿no? Es decir, vamos a dar formación, vamos a dar información para que la gente sepa lo que compra, porque es que al final dices, joder, te vas a comprar un teléfono móvil y te pasas mirando reviews en internet y no sé qué y no sé cuál, y te sabes todas las características, no sé qué, te gastas $500.000 en hacerte una casa y has contratado a Manolo el albañil de la esquina, a Juanito el arquitecto del pueblo que lleva haciendo casas aquí toda la vida y le va muy bien y no sé qué y no sé cuál, y no tienes ni pajolera idea de lo que te están vendiendo. Que no digo que nada, a lo mejor Manolo es un albañil fantástico y Juanito también, ¿sabes? Pero no sabes, o sea, quiero decir, entonces al final te encuentras con el problema. Yo he tenido muchísima gente que me ha llegado ya con el desaguisado hecho y ahora, ¿qué quieres que haga? Y para que la gente sepa más, ¿cómo llegan a esta charla que es anual de Passive House? Aunque sea una persona que no sabe cuándo se va a hacer su casa. Bueno, pues mira, en la web de la plataforma PEP, la plataforma Passive House Española, todos los años se ponen a la venta las entradas para la conferencia. Este año la conferencia es en Avilés, en mi pueblo natal, casualmente, y... Casualmente, no, es verdad, yo he llegado a Junta después de que ya estaba elegido Avilés, o sea que ha sido todo casual. Pero bueno, yo invito a todo el mundo a que vaya a Asturias, que es un paraíso. Sí. En octubre, la primera semana de octubre. De este año 2025. De este año 2025, sí. Y este año pues son 2 días, allí durante esos 2 días pues las empresas del sector ponen allí sus stands, los técnicos van a contarnos pues eso, todos los proyectos, todas las novedades del sector. Son 2 días muy intensos, con muchísimas charlas, muchísimo encuentro, ¿no? De toda la gente del mundillo y tal, y yo siempre animo a todo el mundo a que pase por allí, ¿no? Porque te cambia por completo la percepción y la forma de ver las cosas, sí. Imagínate que yo, ahora vamos a hablar un poco de lo nuestro, imagínate que yo te digo, ¿qué necesitas para que una carpintería cumpla con Passive House? A ver, para que una carpintería cumpla Passive House tiene unos requisitos técnicos, ¿no? Dice, bueno, en nuestra zona tiene que tener una UF, bueno, dependiendo de zona climática, de unos límites, necesito que los vidrios pues, tengan unas características, lo que os hablaba antes, ¿no? De que cumplan todas estas condiciones de confort y de higiene. No necesito que esté certificada la carpintería. Es que esa es la cuestión, nosotros no tenemos un sello como tal. Vale, no es necesario, de hecho, mira, estas ventanas no están certificadas. No te iba a decir. Te iba a preguntar por tus propias ventanas, pero bueno, vale. Esa era la siguiente. Sí, pero bueno, en cualquier caso, no es necesario que estén certificadas. Lo que sí que necesito son datos, ¿vale? Que muchas veces pasa, y especialmente en vuestro sector, el del aluminio, pasa que el fabricante tiene una preferida que o no es muy buena, o no es muy competitiva con otros materiales y tal, y entonces te oculta el dato, ¿vale? Y claro, a mí si me ocultan el dato, yo no puedo prescribir el producto, ¿vale? Porque yo necesito conocer ese dato, yo necesito meter el dato de la U del marco para poder hacer mis cálculos y comprobar que cumple. Si tengo una carpintería certificada, ¿qué ventaja tengo? Pues tengo la ventaja de que tengo una ficha de la que puedo extraer absolutamente todos los datos, porque el proceso de certificación termina en esa ficha. Si no la tengo, me da un poco más de trabajo, pero nos conocemos muchos proyectos en los que la perfilería no está certificada y no hay ningún problema, ¿vale? El problema es que tienes que cumplir esas características, tienes que darme esas fichas técnicas y luego esa carpintería va a tener que cumplir con un ensayo blower, ¿vale? El mundo de la ventana es complejo, vosotros sabréis mejor que yo. Entonces, claro, ahí hay una cadena de agentes en las que cuando uno falla, se jorobó el asunto. Es decir, que tú te puedes tener un producto muy bueno, pero si lo fabrica el taller de Juanito, y Juanito es un ñapas, pues ya te va a hacer mal la ventana. Y si además Juanito no instala la ventana, que la instala Manolo el constructor, pues resulta que Manolo todavía es más ñapas que Juanito, y aparte que la ventana no está bien,
la instalación de la ventana es deficiente. O sea, que al final, dices, te puedes haber gastado mucho dinero en una perfilería muy buena, con un vidrio, no sé qué, no sé cuál, y cuando te la montan allí resulta que lo que tienes es una mierda pinchada en un palo. Y cuando lo ensayas es cuando te Y das cuando lo cuenta. ensayas te das cuenta de que aquello no hay por dónde darle, ¿no? Entonces, claro, al final necesitas buen producto, necesitas buen fabricante, necesitas buen instalador. Y si algo falla en esa cadena, ¿no? es delicado. Y en el mundo de la ventana, desgraciadamente, es muy fácil que uno de los implicados falle, ¿eh? Claro, puede ser el punto débil del muro una vez que tú ya tienes ensayado o si tienes esa ficha técnica del resto del material del muro que va a haber. Sí, a ver, bueno, quiero decir, si tú haces el ensayo puede no ser la ventana la que falla. Exacto. Quiero decir, evidentemente el ensayo te lo va a decir. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando hicimos el ensayo en esta casa, colaban las ventanas las que tienen fijos, que normalmente suelen ser las más Exacto, herméticas. claro. Y bueno, es porque estas carpinterías que son de aluminio madera llevan una pieza de aluminio que ensambla la de mata y luego los calzos y luego lleva un sellado perimetral que no lo habían, o sea, no lo habían continuado donde estaban los calzos cuando colocaron el vidrio y entonces al levantar las tapetas vimos que todo que colaba por todo ese perímetro. Si no haces ese ensayo tienes una perfilería que cuesta una pasta, que está colando y no es un fallo de la carpintería, no es un fallo del vidrio, es un fallo de la instalación. Y nunca te habrías dado cuenta. Algo de manipulación a la hora de la fabricación. Cuando eso solamente habla de transmitancia térmica para el passing house, no se habla de envejecimiento de materiales, de coloración por el armonizado, por el lacado, únicamente se habla de prestaciones. De prestación en cuanto a transmitancia. El tema estético, vamos a decir, no entra. Ni siquiera que entrará, en algún momento tiene que entrar en el debate. De hecho, ya de algo de esto se está hablando, ¿no? Ni siquiera el tema del análisis del ciclo de vida está entrando ahí. ¿Vale? Ni siquiera eso ahora mismo está entrando ahí. Pero debería, quiero decir, porque el código técnico en breve ya nos lo va a exigir. O sea, el código técnico, y luego después a la hora también, en cuanto a la fabricación, se supone que el marcado C, que es el de obligado cumplimiento, se supone que los talleres lo tienen que tener todos. Sí, bueno, que lo tiene, los ciclos de apertura de los herrajes, pues lo importante es la perfilería como el herraje a la hora de que esa ventana funcione. Pues te digo, si solamente se habla de la transmitancia del perfil. La transmitancia evidentemente es la característica técnica que va al cálculo. El herraje no se habla específicamente, pero evidentemente es parte importante de que luego la carpintería cumpla en el ensayo, porque si el herraje es malo, pues la durabilidad, pues bueno, ahí podemos tener un problema. Es que ahí es donde te quiero llevar. Estoy haciendo un producto que es muy bueno, que me está garantizando el confort, pero está garantizado de alguna manera. Va a ser así siempre. ¿Qué tiempo? Porque a nosotros también estoy haciendo una casa de 10 años, de 15. Una casa tiene que tener una vida bastante más larga que eso. 50 años somos código. Bueno, 50 años, yo lo sé, porque ahí siempre hay unos bailes, depende cómo sea la fabricación, porque eso ya debe haber unos bailes, pero bueno, 50 años. Pero es que entiendo que tiene que ir todo acorde, pues, claro, es decir, es que la casa tiene que tener los certificados que de todo, no solamente de transmitancia, de ciclos de aperturas, de envejecimientos, por el tema que otro día, por ejemplo, estamos hablando en Azconove, que tuvimos en una charla, por el tema de la pintura, de los lacados, tal, porque no sé si entramos en la larga durabilidad, falta durabilidad y tal. Eso no se toca, solamente es transmitancia. No, en cuanto al tema de certificación, no. O sea, eso ya es un tema de calidad de producto, que ese es el que tenéis que trabajar vosotros para poder diferenciarlos de productos de gamas más bajas, ¿no? A ver, normalmente suele venir todo de la mano, porque un producto de baja calidad te va a empezar por tener una mala transmitancia, pero es que luego al final todo lo demás viene de la mano. Es decir, si no trabajan eso, si tú ya trabajas un diseño para que esa carpintería tenga una transmitancia lo suficientemente baja como para cumplir unos requisitos de estándares y tal, joder, luego ya te vas a preocupar de que el resto del paquete venga en consonancia, ¿no? No creo que tenga mucho sentido que una marca haga un esfuerzo de desarrollo y tal y cual para luego al final quedarte colgado en... Por eso muchas veces cuando nosotros hablamos, que te digo, no es lo mismo vender aluminio que ceramista,
Porque el artista al final tiene que llevar todo lo que estás diciendo, llevar Claro. el perfil, el herraje, tal, tiene que dar. Y luego, por supuesto, que interviene, pues la ventana, lo decías, intervienen muchísimas cosas. Interviene el vídeo, que es una parte súper importante. También tienes que la importancia, que veníamos hablando, la importancia también de conocer las capas que tiene que tener un vídeo para tener un comportamiento, sea qué tipo de vivienda, o sea que sea, Sí, a ver, que haya conocimiento. hace nada nos pasó en una obra, tuvimos que cambiar todos los vidrios. O sea, quiero decir, estábamos esperando a que colocaran los vidrios para hacer el logo. Y cuando llega, me llama el constructor y me dice, oye, estos vidrios, dice que me ha traído de las ventanas, dice, no parece que sean exactamente, claro, miraba la pegatina y dice, no parece que sean exactamente los que has dicho tú y tal. Y digo, va, voy para allá, digo, no, es que no son. Digo, claro, pues al de las ventanas le había venido bien trabajar con una medida única de junquillo. Entonces, claro, había vidrios laminares, vidrios que no sé qué, entonces había cogido, ya había ido jugando con las cámaras para colocar los vidrios a su antojo y digo, pero vamos a ver, no, si me ha dicho que es que da igual, no, pues no da igual, no da igual. Pues como no da igual, ahora se los lleva todos y poner los que tiene que poner y ya está. Pero claro, eso es lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Por qué se ha hecho eso así? Porque hay un control. Si no hubiera un control, Sí, Ahí es donde interviene este control de calidad, claro. que es el que Pero está- fíjate que en este caso, o sea, yo evidentemente me hubiera dado cuenta en cuanto hubiese ido, pero ya el propio constructor, que era un albañil de pueblo, al cual sí has formado, y no le he hecho una formación específica, pero es un tío que cada vez que voy a la obra me pregunta de todo. Eso ¿vale? es una formación, aunque sea sí, un poco y entonces intensa. le explicas. O sea, ese perfil sabes que funciona bien. No me refiero a perfil de ventanas, sino a Ya, perfil, a ese perfil a ese de perfil de persona. persona. Ese perfil de persona sabes que va a funcionar bien. Claro. Porque cuando tú llegas a la obra, el perfil que sabes que va a funcionar mal es el de no te preocupes. Ya. Tú llegas y dices, mira, vamos a hacer esto y tal, y necesito los sellados así, tal cual, la instalación de la ventana tiene que ir así, no sé cómo y todo. Y te miran así como que sabes que no te están escuchando, y cuando acabas de hablar te dicen, sí, no te preocupes. Y yo digo, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Si te estoy pidiendo, Justo es mi trabajo. si te estoy pidiendo un montón de cosas que estoy seguro de que no has hecho en tu vida, y lo único que tienes que decirme al respecto es no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Yo siempre le digo, cuando me Me dices estás no te preocupes, preocupando. claro, yo digo, cuando me dices no te preocupes es cuando me empiezo a preocupar. Claro, porque es claro, evidente que en ese momento no te ha escuchado, no sabes nada. O sea, y luego ya te llamas, oye, ¿cómo iba la ventana? ¿Te da igual si te cambio la perfilería? Buah. No me da igual, Mándame fichas y lo veo, ¿no? Pues eso también. A la máquina de ventilación, no, es que me dice el fontanero que monta, no sé. Dame fichas. No, es que esto no es el mismo producto. O sea, me estás intentando meter una cosa que no es. Pues no vale. Claro, efectivamente. Pues es donde interviene el pedir todo tipo de certificados, por ejemplo nosotros por el tema del marcado C, que al final de la pegatina, porque en los vidrios lleva muchísimos años haciéndose, encontrar que en el aluminio, en la ventana, no lo lleva tantos años, era obligado cumplimiento, que hace que de 2007, creo que ya que entró, pues primero fue el muro cortina y después la carpintería. Yo no he visto en obra, a día de hoy, una ventana con un marcado C. Vamos a ver, No lo he visto. O sea, el que lleve la Porque no has pegatina, trabajado con Romillo. el que lleve la No. pegatina es a lo mejor eso. Cambiaron, porque el marcado C, por ejemplo, primero te habla de la ventana, del sistema, y después empezaron con el tema de los herrajes. Tú estabas obligado a, por ejemplo, nosotros, el Q-System funciona con el herraje de Giese. Entonces, el ensayo Giese iba de la mano de Q-System para el marcado C. ¿Vale? Tú tienes que hacer la declaración de conformidad, la pegatina, después otras cosas que no te lo piden, pero que tienes que tenerlo guardadito en el taller, pues te pueden pedir. Y era con ese herraje, pero después empiezan a decir, bueno, vale, si es otro herraje, pero que sea igual o superior, también vale. Entonces ya empezamos con el batiburrillo ahí, ahora, ¿qué es lo que vale, qué es lo que vale? ¿Cómo identifico, coño, qué es mi carpintería, qué es mi gama y quiero que vaya de la mano mi marca con el herraje, que vaya todo de la mano? O sea, por eso, ese hombre que estás diciendo, que seguramente se fue a la pegatina y yo... O sea, este no es el 4+4 con dos 16, butirales, con no sé qué, con argón, con lo que tal. Entonces, ahí la importancia de la Pero fíjate, se te cuenta por la pegatina del vídeo. Pero Claro, la del vidrio, estoy hablando de la del vidrio. Sí. A esa es a la que me estoy refiriendo. Que lo llevan haciendo mucho tiempo y es de alguna manera también de aprender y de exigir. Claro, es que a ver, Claro. si al producto te llega la obra y no tienes... O sea, yo por ejemplo tuve hace poco un cliente que le había hecho una memoria y tal igual, porque había cambiado carpintería no sé qué, para pedir unas ayudas. Entonces le viene un requerimiento y entre las cosas que le piden, el marcado C de las ventanas. Claro, has cambiado las ventanas, te pide el marcado C de las ventanas. Y yo llamo al cliente y le digo, ¿pero qué has puesto aquí, alma de Dios? Porque claro, el cliente en su día me pidió los papeles para pedir la subvención, pero luego hizo la obra y tal, y no volvió a llamarme hasta que le repiden eso y me dice, ¿esto que me están pidiendo qué es? Y
Digo, usted tendría que hacer las ventanas. Y claro, al final vemos que las ventanas no son las que tenían que ser, lo primero. Y lo segundo, le pide el marcado C, le digo, y esto, el marcado C te lo tiene que dar el fabricante de la ventana. Y entonces se lo pide al tío del taller, el tío del taller al final le manda un marcado C genérico, que era el mismo, o sea, quiero decir, la misma U para todas las ventanas y todo este rollo, claro. Entonces, vamos a ver, digo, no, es que digo estos valores tienen que ser distintos en cada ventana de un tamaño diferente. Digo, digo esto no puede ser así, tal. Claro, el taller había llamado al fabricante, o sea, en este caso eran unas carpinterías de Reau. Había llamado a Reau le había mandado unas fichas de CE genéricas y el tío, en vez de elaborar las fichas de sus ventanas, pues lo cogió y dijo, vale, pues esto ya está, ya lo tengo, ¿no? Claro, o sea, es un problema. Reau, igual que nosotros, que estamos obligados es la cesión del ensayo, es a lo que estamos obligados. De ahí para adelante el CE es del taller, que es, al final cada identidad de la ventana claro, es del taller. Claro. Pero claro, el otro dice, sí, toma esto. Claro. Ahora, tú tienes que hacer, a lo mejor, tramitar ya, ¿por qué? Pues según el hueco, según el vídeo, a cada la que estés, eso es el valor de Alter, no es real. No, a ver, si yo entiendo, él pidió a Reau al final le dice, mira, lo que tienes que hacer es esto, pero lo que tienes que hacer es esto, tienes que hacerlo tú, de tu ventana. O sea, quiero decir, de la ventana que tú has hecho, que Reau no tiene ni por qué saber la ventana que ha hecho. Por eso te digo que al final el mundo de la ventana es eso, que como hay toda esta serie de agentes, en el momento en el que uno no hace bien su trabajo, es que es una cadena. ¿sabes? Ese es el problema. O sea, que muchas veces hay fabricantes que solo les preocupa vender, pero nosotros también estamos obligados a dar el manual de fabricación, porque estamos obligados. Claro, pero el otro no está obligado a leerlo, ¿sabes? No, bueno, sí, pero su responsabilidad está provocando la actividad del mercado C, y es el que hacerlo, pero nosotros estamos obligados también a ello. El manual de fabricación, eso lo he visto de las pocas, porque es verdad que se pide poco, y sobre todo en construcciones tan verticales, cuando estás hablando de producciones grandes, saben así, como si no sabes lo que has visto. No sabes lo que has visto. No, pues Tendrá que existir el concepto, evidentemente, de Passenger de la letra, que la verdad que me encanta. Yo lo conozco, ahora escuchándote, creo que me queda con muchísimas ideas. Y vamos a ir a la charla de octubre. Y entonces, hay que profundizar, seguramente, eso ahí sí que lo sabes tú, en algunas otras cosas y mentalizar también al del taller que tiene que fabricar ventanas para este tipo de... Pues, de todas formas, yo hay una exigencia. Claro, una exigencia. El tema de los talleres, a mí es una cosa que me mata, ¿no? Porque, o sea, yo prescribo las ventanas con un nivel de detalle alto, vamos a decir. Es decir, yo digo exactamente qué vidrio quiero, qué características, tal, digo exactamente qué perfilería quiero, qué características, prescribo, bueno, pues si llevamos quiteras, si la persiana, de qué tipo, cómo es el cajón, todo, o sea, con sus limitaciones de transmitancias, de no sé qué, no sé cuál, y tú eso se lo das al constructor o a quien sea, o al cliente para que presupueste, ¿no? Entonces resulta que le llevan 5 presupuestos y a lo mejor, con suerte, uno ha presupuestado lo que le has pedido. Claro. A lo mejor, con suerte, porque la mayoría han presupuestado lo que les ha salido de los huevos. Y tú dices, pero vamos a ver, o sea, ¿sabes? Y luego empiezas ya a tener que explicarle al cliente que es que tiene 5 presupuestos, pero que no son comparables, porque cada uno ha presupuestado lo que le ha dado la gana. Que eso es importante. ¿Sabes? Hacerle entender al cliente que no puede comparar churras con merinas o manzanas con peras. Claro. A mí me cuesta. A ver, pues que tú piensas que un cliente no tiene formación técnica y no tiene por qué tenerla. O sea, que un cliente final no tiene por qué tener esa formación técnica. Entonces, cuando un señor va a cambiar las ventanas de su casa y va a 4 talleres a pedir presupuesto para las ventanas, o sea, si además ahí ya no lleva ninguna prescripción hecha, o sea, se va a encontrar con cosas súper variopintas, ventanas con control solar, sin control solar, con bajo emisivo, con no sé qué, o sea, con cosas que dices, coño, si es que, o sea, no se parecen en nada, como un huevo a una castaña. Claro. Y entonces, claro, el cliente al final, ¿qué es lo único que puede técnicamente comparar? El precio. Claro. El precio es lo único en lo que ese presupuesto habla en un idioma que el cliente entiende, el precio. Entonces, claro, dices, joder, si no hay un técnico que le ayude, mal. Claro, así es. Y luego, joder, ves los... O sea, yo entiendo que un taller debería ser capaz de, por lo menos, de conocer el producto que vende.
¿sabes? Que dices, es que este tío que te está diciendo, no, si da igual que la cámara sea de 12, que sea de 16, no, es que da igual que tenga esto de argón no vale para nada, si luego se te escapa, y cosas de estas que yo he oído a la gente para justificar que quiere vender el vídeo que quiere vender, o que quiere vender la perfilería que quiere vender, ¿sabes? O la gente, no, yo te pongo un triple vidrio al mismo precio, y luego resulta que tiene el triple va con cámaras de 8, y tú dices, pero ¿qué mierda de triple vidrio me estás poniendo aquí, alma de Dios, que es mejor el doble? ¿Sabes? Claro, y cosas de estas, situaciones de estas, pero porque el tío que vende no sabe lo que vende, le da igual. O sea, si el triple parece que al cliente le va a molar más que sea triple, pues le vende un triple. Igual, no sabe por qué. Pero sí, pero ni argón, ni doble bajo emisivo, ni nada. O sea, quiero decir, yo se lo suelto ahí y ya está. Y el cliente se queda contento porque ya se lleva un vídeo triple al mismo precio. Y le está vendiendo una mierda pinchar un palo. O sea, todas esas cosas, o sea, hay un nivel en general, en el tío el taller, que muy bajo, técnicamente muy bajo. Esto, por ejemplo, lo habla muchas veces con Álvaro, que estuvo aquí contigo, también hablando y tal. O sea, que dices, joder, es que es increíble. O sea, tú hablas con Álvaro, es un tío que da gusto. O sea, que conoce el producto, que te explica, que explica al cliente. O sea, quiero decir, si tú vas a comprarle, es que incluso a mí a veces me llama, me dice, oye, mira, es que tengo casos que a lo mejor a él se le escapan porque tienen más que ver con todo el diseño, ¿no? Y dices, joder, pues un tío que se preocupa de que su producto acabe funcionando bien, ¿sabes? Y al final, pues eres un tío que tú sabes que lo que le pagas, bien pagado está, ¿sabes? Porque no le estás pagando solo la ventana, le estás pagando la ventana esa consultoría. Y le estás pagando todo el conocimiento que te está aportando para que todo vaya a salir. Que no se suele cuantificar. Que eso no se suele cuantificar, ya, pero es que está ahí. Es como que yo digo, joder, es que al final yo a un cliente, yo qué sé, va a hacer una obra, no sé qué le cobras? 1.500, 2.000, no sé qué, por hacer una pequeña consultoría. Eso te vas a gastar 40.000 pavos y resulta que te preocupa más si el de las ventanas vale el presupuesto son 2.000 euros más que el otro, que no sabes lo que te están vendiendo y que nadie te ayude y que tú vayas ahí a pecho descubierto y luego ya, cuando aparecen los problemas, es no, mira, es que tengo unas humedades aquí, que no sé qué, que no sé cuál, o es que mira, es que... Y digo, ¿pero qué has hecho aquí, alma de cántaro? ¿Qué has hecho aquí? Pues no pagar 1.000 euros, es lo que haces. Sí, ahorrarte esa parte técnica, que luego también yo entiendo la situación del cliente, que es difícil también, en el sentido de que hay mucho técnico que de técnico solo tiene el nombre en el mercado. Entonces hay gente que dice, contrato a un técnico para que me ayude con la reforma. Claro. Y el técnico resulta que, sí, no, esto tal, le recomienda al otro que es con el que trabaja habitualmente, al otro que es con el que trabaja, o sea, es un comisionista o es no sé qué, que de eso también hay mucho en el mercado, y entonces al final el cliente dice, pues total, para pagarle a este tío y que no me solucione nada, me lo ahorro. Es complicado, por eso el tema de la comunicación, claro, el tema de explicar al cliente, de hacerle entender el valor de trabajar con profesionales solventes a todos los niveles. Quiero decir, me da igual que sea el albañil, el fontanero, el electricista, el de la ventana, el arquitecto. O sea, quiero decir, al final vas a tener que rodearte de gente que sea solvente si quieres que las cosas te salgan medianamente bien. Y si no, estás perdido. Bueno, una aventura. Tal cual. Una aventura. Pues vamos a ponernos aquí con lo nuestro. Imagínate que, no sé, abres por aquí el catálogo. ¿Qué es lo que buscas en una perfilería? Hombre, yo en una perfilería, lo que voy a tener que buscar son las gafas. Pero bueno, a veces te encuentras cosas muy surrealistas en las obras, ¿sí? Sí. Cuéntanos una, la más curiosa o la que más te hizo al final reír de decir, madre mía. No sé, es que ahora mismo... Bueno, espera, me pasó hace poco con una situación es que esto se me ha venido a la cabeza porque me pasó hace poco una situación en la que efectivamente el producto que nos estaban intentando poner era más caro que el que nosotros habíamos pedido y era peor. Fue esta historia de las ventanas con el vidrio. O sea, nosotros habíamos prescrito una carpintería con un doble vidrio, con argón, con bajo emisivo, con no sé qué, con no sé cuál, con tal, y entonces al final el cliente aparece, o sea, quiero decir, el de la ventana aparece con un triple vidrio del mismo espesor, o sea, quiero decir, era el mismo espesor que tenía el doble, y no llevaba argón, no llevaba no sé qué, pero como era triple, y las prestaciones eran bastante peores, claro, ¿sabes? O sea, no era más caro tampoco, no era más caro porque no llevaba bajo emisivo, no llevaba argón, no llevaba intercalario de borde cálido, o sea, quiero decir, al final, ese vidrio triple es peor, o sea, me estás colocando una cosa que es peor
y dices, joder, y no es más barata tampoco, quiero decir, porque al final entre unas cosas y otras es de precio, o sea, el tío se lo estaban dejando al mismo precio, ¿sabes? Pero están vendiendo una cosa mucho peor, ¿por qué? Pero están ¿Por engañando, qué? te están O sea, engañando. te está- También a esa persona la engañaron, quizás. No, a mí no le llegaron a engañar porque, claro, o sea, el tío me trajo el presupuesto y tal y cual, pero a él se lo vendían como una mejora de la leche Y al mismo precio. al mismo precio, ¿sabes? Y tú dices, pero vamos a ver, que me estás engañando. O sea, me estás intentando... Y yo digo, joder, si yo soy el tío de la ventana, ¿qué ganas? O sea, una ventana que con el mismo perfil le vas a meter más peso, los herrajes van a sufrir más, o sea, que todo va a ser a largo plazo, para ti que lo vendes, va a ser peor también. O sea, ¿qué ganas? Son situaciones surrealistas. Sí, no, es realista, pero sí que el interés, es el interés económico siempre lo que... Son mucha gente me parece. metidas en esta cadena, cada uno con un interés diferente. Es que Sí, y tendrás muchas suerte veces el de interés simplemente es terminar. terminar cuanto antes, ¿sabes? Porque a lo mejor llama al del vídeo y digo, no, mira, tengo estos aquí Tengo ahora, esto por aquí. tengo esto por aquí y tal, y entonces dice, bueno, pues ahora esto lo bueno, no, joder, vamos a ver, si yo te estoy pidiendo una cosa, yo quiero esto. Claro. ¿Cuánto vale? Tú dime cuánto vale y luego ya veremos. Pero no, es que ni siquiera me la estás presupuestando, es que me estás presupuestando otra. Sí, sí. Eso es bastante habitual, el presupuestar otra cosa es bastante habitual. Sí. También, te digo, tú que eres arquitecto y te elaboras, y como te estoy explicando, te elaboras muy bien la memoria de calidades de lo que quieres. Eso es un lujo, ¿eh? Como es un lujo, ¿puedes leer alguna? Ah, bueno, Las habrás leído. Si dices, Sí. pero este hombre sabe lo que está hablando. Sí. No, a ver, yo he visto Objeto. planos, o sea, que cuando yo hago consultoría y le digo a alguien, digo, vamos a ver, digo, primero necesito un plano donde vea dónde vas a colocar la ventana, ¿sabes? Porque a mí tu muro son 2 líneas, la ventana está ahí suelta y yo no sé dónde está puesta, o sea, y necesito saber cómo son las ventanas, qué apertura tienen, o sea, ya aparte de las características técnicas que te las voy a dar yo, pero coño, o sea, quiero decir que me haces un plano de carpinterías que no, o sea, que es que no se ven ni las dimensiones, o sea, quiero decir, que O que no coincide el plano de carpintería con la memoria. sí, lo que te pone carpintería de PVC con rotura de puente térmico, que es un clásico, También a ¿no? nosotros. Y que ventana corredera oscilopatiente, eso también la he leído yo. Sí, no, yo ves Claro. cosas muy surrealistas, copiadas Sí, claro. de la noche de los tiempos y ya está, y es verdad, por eso te dice también que entre los técnicos también hay mucho técnico malo, quiero decir, yo cuando critico en general, y mi crítica no es tanto por denostar a ninguna profesión en concreto, sino por hacer ver que tenemos un problema y que hay que solucionar. Quiero decir, al final, la crítica yo entiendo que empuja a hacer las cosas mejor. Sí. No, sí, a veces no es, yo creo que no es la mala intención, a veces al contrario. De hecho, por ejemplo, la última que nos pasaron un, pues lo que es el plano, el resumen de la carpintería, pero tú no sabes dónde va. Entonces, cuando te dicen que le recomiendes un vídeo, tú le tienes que decir, es que si no me lo das en planta, yo que sé dónde va cada ventana. A ver, No, es que escúchame, yo he necesito hecho una barandilla. consultorías en las que no me han dado la orientación del proyecto, me han dado el plano Pues, y yo digo, pero si no sé, o sea, aquí por dónde sale el sol y por dónde se pone, o sea, quiero decir, ¿cómo voy a calcular yo Entonces te esto? pone 8 unidades de ventana y te dice las 8 no van a estar en la misma pared. Entonces, claro, ¿me recomiendas? Sí, yo, de hecho, dentro de prescripción, una de las cosas que ya me está pasando cada vez más es que recomiendo el vídeo, pero para yo saber qué capa recomendar, que casi siempre es el mismo concepto, hacia el... Pero en general, sobre todo en zonas frías, es mucho mejor confiar la protección solar a sistemas de sombreamiento, porque tienes toda la ventaja, es decir, tienes la ganancia solar en invierno y la protección solar en verano. En zonas más cálidas ya puedes jugar un poco más con el vidrio porque no te va a penalizar tanto en invierno. Es que el vidrio con control solar penaliza mucho en invierno, en zonas frías, ¿sabes? Porque no tienes apenas ganancia. Y joder, la ganancia solar de las ventanas es la calefacción. Esta casa, esta orientación es sub. O sea, yo aquí, mira, aquel radiador de allí, te puedo decir que 7 años no se ha encendido nunca. No se ha encendido nunca. ¿Por qué? Porque en esta orientación, con estas pedazos de ventanas en invierno, se calientan. O sea, y a lo mejor se encienden más, pues claro, las habitaciones quedan al norte y tal y cual. Pero al final es la calefacción de la casa. Y como la casa está bien aislada, ese calor entra por la ventana y no se pierde. Entonces, claro, la ventana, en diseño, para nosotros, cuando haces vivienda eficiente, es un elemento... O
sea, el balance energético de la ventana es fundamental. Claro. O sea, el saber Cuando cuando tú haces el cálculo, dices, bueno, mira, en invierno tengo esta ganancia, en verano tengo esta ganancia, en verano no me interesa, en invierno sí me interesa, entonces yo tengo que ir jugando con eso. Sí, a ver, bueno, esto se hace en diseño, en un proyecto. Es decir, yo tengo que calcular, pues no te digo que al final... Eso sí está en la fase de prescripción. Claro, eso está en la fase de proyecto, pero claro, yo para poder hacer eso necesito tener el proyecto completo. O sea, quiero decir, no, yo no puedo prescribir una ventana porque el cliente me diga, ¿sabes? Si no sé dónde van y no sé cómo es el edificio, no sé si tiene voladizos, si no, si tiene árboles al lado, si tiene edificios enfrente. O sea, yo cuando hago una simulación, simulo todo el entorno, porque a lo mejor resulta que, mira, yo ahí tengo toda esa fila de árboles de hoja caduca, que ahora tienen una hoja hermosa y en invierno no tienen nada. Entonces a mí en invierno me llega el sol por ahí, ¿sabes? Que es lo que me interesa. Entonces, pero yo simulo esa situación, quiero decir, yo simulo la situación de que en verano sé que hay una barrera, en invierno sé que no la hay. Si yo no sé, o tengo este porche que yo sé que en verano me protege y el sol no me entra, pero en invierno sí que me entra. Claro. Entonces, bueno, la longitud de ese porche, pues claro, la tienes calculada para saber que cuando tiene que entrar el sol entra y cuando no tiene que entrar no entra. Hay momentos entre invierno y verano donde entra y no debería, pero claro, ya no la puedes controlar, pues bueno, pues para eso tienes los stores, tienes no sé qué, juegas un poco y en invierno, en esa época, cuando todavía no hace tanto calor, siempre puedes abrir la ventana si entra demasiado calor. Pero todo esto son estrategias de diseño, es decir, la ventana no solo es un elemento decorativo. Hombre, o sea, quiero decir, ¿qué nos vas a contar? La función, evidentemente, tiene que hacer la función que tiene claro, que hacer. la gente piensa, no, la ventana pues para que no se escape, para que no te entre, ¿sabes? O la gente, la mentalidad es que tiene que entra el aire o por la ventana o tal, pero a ver, no solo es eso, es decir, al final el componente de la ventana como elemento de control energético, tanto de ganancias como de pérdidas, es súper importante para el diseño, o sea, para el balance energético del edificio. ¿Qué consejo darías a un gamista como es Q-Systems? Que sabes que Rominio es la distribuidora de Q-Systems. Q-Systems es el sistemista. ¿Qué consejo le darías? A ver, yo mi consejo es que intentéis estar encima de todo el proceso, ¿no? Porque lo que hemos hablado, al final hay una serie de agentes concatenados, ¿no? Es evidente que no vais a poder tener el control del proceso, pero sí que todo esto que hacéis, de algo que estáis intentando hacer, de hacer difusión y de intentar hacer que todos los demás escalones se involucren en el proceso, si conseguís esto, tenéis mucho ganado. Ya es mucho. Es mucho, pero si conseguís que el resto de la escalera, ¿no? Se vaya involucrando un poco en el proceso, al final vuestro producto va a salir a la calle compitiendo con todas las garantías. Porque claro, en el momento que vosotros podéis tener un producto muy bueno, pero a lo mejor lo que llega a la calle... Es una preocupación que además siempre lo hemos dicho, lo que te ha dicho. Un producto bueno en manos de quien cae puede hacerlo malo, y nosotros yo digo, como todo el mundo, no podemos permitir que el nombre Q-System o dominio llegue a que ser malo, porque el producto es bueno. Es lo que dice, hay que estar encima de todos los procesos de taller, ir de la mano con un cristalero, ir de la mano con un impresionista y al final decir, toma, todo el sistema es esto. Pero también por autoprotección, porque nosotros también nos tenemos que proteger que nuestro nombre sea referente en el mercado, que es lo que está... Y escuchar, imagínate que tú me dijeras, yo creo que escuchar es básico, porque si tú me dijeras, mira, es que si pusieras aquí una espuma tipo tal, entonces si llegas a esta transmitancia que te estoy yo reclamando previamente, y al final de escuchar al resto de personas que están a tu alrededor. Y luego hay un tema aquí, que por ejemplo también yo creo que está un poco... a ver, normalmente se descuida mucho al cliente final, ¿vale? Yo entiendo que vosotros no tenéis relación con el cliente final. O sea, sí. pero bueno, normalmente, ¿qué es lo que suele pasar? Sobre todo con los grandes fabricantes, ¿no? En general, que de repente, pues claro, su producto ha caído en manos de un taller, han hecho una chapuza, tal, ha llegado el cliente. Entonces, ¿el cliente qué hace? El cliente protesta al que le ha hecho la ventana, que le ha hecho la ventana, le echa balones fuera, no sé qué tal. Y a lo mejor el cliente llega a decir, oye, pues voy a web del fabricante, no sé qué, y le escribo un correo al fabricante y le digo, oye, mira, es que tal. Y entonces el fabricante automáticamente le da la razón al instalador, ¿vale? Y esto pasa. Sí, al final tú dices, bueno, es mi instalador y lo protejo, ¿no? Y yo creo que es una mala práctica. Sí. Es una mala práctica, ¿por qué? Porque al final ese cliente va a hablar mal de tu marca.
¿vale? Va a hablar mal de tu marca a todos los niveles. Va a decir, joder, contraté a un tío que era un chapucero, pero es que encima el fabricante dice que esta chapuza está bien hecha, ¿no? O sea, quiero decir, mira, además yo que escribo mucho en foros y tal, veo muchas veces gente quejándose de esto. Y pasó hace poco con uno. Pues a ver, hay una mala práctica que es muy habitual, que es la de meter el recogecinta de la persiana en el perfil, haciéndole un agujero, a veces de lado a lado. Y entonces, pero es que hay fabricantes que fabrican las ventanas y te las mandan así. Y entonces, claro, pues había un tío que le estaba quejando de que le entraba de todo por allí, pero es que le entraba agua, le entraba no sé qué. Entonces protesta al fabricante, el fabricante habla con él. No, es que está todo bien. Y tú dices, vamos a ver, dime que lo hacéis así, que no es el mejor sistema, o sea, dime lo que quieres, pero coño, dime que está bien, que paga una pasta por una ventana y resulta que, o sea, tienes un perfil que es la hostia y me lo estás taladrando para meter una cinta de una persiana. O sea, me lo está rompiendo tu producto para hacer esta chapuza. Es que yo creo que las críticas, no sé si es un mal solo de esta sociedad, pero las críticas son muy valiosas y al contrario, y normalmente nos las tomamos como algo malo, cuando en realidad esa crítica debería ayudarte a que nunca jamás te vuelva a pasar, en este caso, que nunca nadie vuelva a taladrar de lado a lado. Porque eso ya no es un puente térmico, a chascartilla. Entonces, si en ese momento a quien esa persona contacta se lo dijera al fabricante y le dijera, tú sabes que te ha pasado esto, igual no era tu intención, igual estaba la persona más joven de la empresa haciendo ese taladro, pero si se lo aplicara como algo de, esto no me puede volver a pasar, ya habríamos ganado mucho. A ver, yo esto es un tema pero que... no es fácil, y además yo qué sé, y sobre todo, por ejemplo, cuando tienes un fabricante que vende muchas ventanas, y tú dices, si vende muchas ventanas, ahora tengo que ir yo a decirle que las haga de otra manera y tal, entonces voy a perder mucho... Es un equilibrio delicado, pero es un poco triste. O sea, quiero decir que al final la imagen de la marca acaba siendo mala por no tirarle de las orejas al que tienes que tirarle, aunque pero hace muchas ventanas puntualmente ahora, pero si sigue así, ¿seguirá haciendo muchas ventanas? No lo sabes. Depende, no sé claro, es que depende, porque volvemos a lo mismo. El mercado muchas veces, el mercado se come muchas cosas de mala calidad. Y son ciclos. Claro. No, y el mercado se come muchas cosas de mala calidad. Pero llegue otro que no tiene ese... De hecho, ahora las redes hacen mucho y se comunica mucho, para bien o para mal. Si ya sales diciendo esto, ahora irá todo el mundo a ver su persiana si entra el aire y tal. El mundo de la construcción es muy complicado, porque ya, por ejemplo, mira, yo que trabajo, o sea, he escrito mucho sobre arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, ahí está completamente vetado citar marcas, o citar constructores y tal, porque tienen demandas, quiero decir, porque tú pones ahí, ha venido tal fabricante y me ha hecho esta chapuza, y entonces automáticamente el fabricante entra al foro y demanda. O sea, quiero decir, eso ha pasado, yo quiero decir que conozco al administrador del foro y tal, y por curarse salud. Entonces, o sea, las críticas, citando producto concreto, o sea, normalmente la reacción de la marca no es la que debería ser, sino que es justo lo contrario, es decir, hostia, como me saques una mala crítica aquí, yo te demando. En público no es donde se deben hacer las críticas, pero si te llega una buena crítica en privado, es valiosísima. Sí, yo es lo que creo, que al final escuchar a la gente, o sea, es lo que a ti te puede hacer crecer, a todos los niveles, me da igual que seas un fabricante, que seas un... O sea, yo de donde más he aprendido es de mis errores. O sea, es donde más he aprendido. Las cosas que he hecho bien siempre, pues no aprendes nada, las haces, están bien y tal. Cuando a veces has hecho algo que te parecía que estaba bien, y alguien te ha dicho, oye, mira, que esto que me has hecho no... Y eso es lo que te queda, entonces tú dices, joder, pues es verdad, y la próxima vez intentaré buscar otra solución, o intentaré ver cómo puedo minimizar el problema que esto ha producido. O sea, si cada día no eres capaz de hacer las cosas un poco mejor que el día anterior, yo creo que vamos mal. Qué buena frase, yo creo que con eso ya podemos dejar aquí la... Y sobre todo, el de estar siempre pensando cómo puedes hacer las cosas mejor. Y es así, y la crítica es fundamental en todo este proceso, tienes que ser capaz de encajar esa crítica y convertirla en algo positivo siempre. Pues nada, muchísimas gracias Luis, ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente ha sido un placer. Muy buena charla. Las tomas falsas. Pues mira, este vidrio se me rompió. Se rompió porque los que montaron la ventana
dejaron una cabeza de un tornillito en la parte de abajo y cuando los calzos bajaron un poquitín, tocó la cabeza del vidrio hasta arriba. Decían, no, es estrés térmico, me decían. Digo, sí, claro. Y cuando vinieron a desmontarlo ya vimos que el estrés no debía venir el estrés térmico, ¿no? Bueno, que no se escudan. Claro, sí, cualquier cosa. Cuando veo cualquier cosa es estrés térmico. Pero si empezó por el medio... No, empezó. Sí, bueno, no, pero esto empezó por abajo. Y bueno, la cosa es que se rompió. Y no te imaginas, o sea, di parte al seguro. La guerra. Claro, es que... Di parte al seguro. Y el seguro, sí, el seguro cubre las ventanas. Y luego, no, el seguro solo cubre las ventanas hasta 2.000 euros. Y los presupuestos que te dan para cambiar solo un vidrio, que había valido 1.500 euros, que lo tenía yo en el presupuesto de tal, era de 4.000 euros para arriba. Pues claro, este vidrio pesa 300 kilos. Hay que venir con el camión, con la grúa, con no sé qué, con no sé cuántos tíos, con no sé qué, hasta aquí, hasta este pueblo remoto del mundo. O sea, imagínate el infierno que fue cambiar el cristal y que alguien se hiciera cargo, pero luego pues con la constructora, con no sé qué, al final conseguí que entre el seguro y la constructora y tal se hicieran cargo y lo cambiaran y tal. Pero claro, si yo aquí hubiera hecho un partelug, joder, si es que las vistas son las mismas, y si no hay una rotura del vidrio... Cuidado, que, vamos, quiero decir, la diferencia en dinero es una pasta. Eso sí, la diferencia en dinero es una pasta. Y la diferencia en cuanto a eso, cualquier problema, una rotura, no sé qué igual. O sea, es que es impepinable. Entonces, claro, al final te dices, ostras, si vas a hacer algo así, piensa también en esto, ¿no? Porque aquí es que, joder, aquí me pasaron muchas cosas cuando los cajones de las persianas están motorizados. Y puse un cajón túnel de estos con registro por el exterior. No lo volvería a poner, ¿vale? Pero bueno, en su momento estaba tan obsesionado, era mi primer proyecto casijado, estaba tan obsesionado con controlar todos los puentes térmicos, todas las infiltraciones de ahí y tal, bueno, pues puse el cajón túnel. Y digo, una persiana eléctrica no se estropea nunca, normalmente. Es una cosa que, igual que la de cinta tiende más a estropearse, porque tiras de un lado y tal, ¿no? Bueno, pues dices, bueno, esto del motor al final, bueno, se puede estropear, pero no es habitual. ¿Cuánto tiempo creéis que tardó en estropearse el motor? ¿En serio? No, el motor no se estropeó, pero ¿cuánto tiempo creéis que tardé en tener que abrir la persiana? La primera noche que vinimos a dormir aquí, la primera, que a mí la señora casi me echa de casa. Tanta domótica y tanta mierda, no sé qué. Pues mira, lo que pasó fue que dejaron el cable largo dentro del cajón y se cogió con el burro. Y la lama de aluminio lo cortó. Claro, con el burro. Lo cortó. Y entonces lo cortó y claro, y entonces lo que hacía era que cuando intentabas ponerlo, saltaba, claro, iba a tierra, saltaba aquello y la primera noche tuvimos que dormir pues sin poder bajar la persiana. Y al día siguiente, al día siguiente conseguí que subiera, pero bueno, volví a saltar, no sé qué, bueno, pues tuve que llamar, tuvimos que montar andamios, una movida para poder acceder desde el exterior al dichoso cajón de persiana. ¿Pero que es lama normal, una lama térmica normal? Es una lama de aluminio normal, sí. El cajón túnel el cajón túnel se puede, por ejemplo, vas a poner una Persilex, vas a poner una Jorge. No, pero el cajón túnel está bien porque es un cajón túnel con muchísimo aislamiento al interior. O sea, que tú al final tienes un cajón que tiene un montón de aislamiento al interior, más o sea, prácticamente no tengo puente térmico el cajón. Y como no tiene comunicación con el interior, porque el cajón solo abre hacia el exterior. Nosotros tenemos puesto el resumo que estamos haciendo, lo tenemos puesto. Pero vamos, quiero decir, cuando yo puse ese cajón tampoco había los compactos que hay ahora, que ahora mismo pondría un compacto y a correr, ¿sabes? Estos de Persa, yo que sé, tal, que tienen unos cajones chulísimos ahí certificados por el lado. Aislante de la leche. Y dices, bueno, y está bien, no pasa nada. Pero en su momento, pues yo estaba muy obsesionado y fui a una solución, pues con, ¿sabes qué decir? El cajón este está completamente enrasado a la cara del sate. O sea, quiero decir, no hay, tiene, yo creo, igual tengo 20 centímetros de aislamiento del cajón hacia adentro. Ya. ¿Sabes? O sea, es una solución térmicamente muy buena, pero luego al final, ¿qué te pasa? Que tienes una avería y tienes un pifostio de narices, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que... yo en esta casa hice muchos experimentos y algunos salieron mal, claro. Experimentos que no hubiera hecho en casa de un cliente. Ya, pero ya has vivido la experiencia pero si no puedo hacer... Este es tu máster. Claro, esta casa al final ha sido un laboratorio, ¿no? Que has hecho muchas cosas, unas han salido mejor, otras han salido peor. Y bueno, al final sirve. Sí, porque a ver, hay cosas que me gustan, pero no me atrevo a pedir a un cliente que las haga en su casa, porque al final... Si salen, bueno, a lo mejor si el cliente las quiere, ¿no? Pero, ahora ya sí, porque ya las has ensayado. A ver, las que yo ya he probado, no tengo ningún problema, ¿sabes? Incluso las que ya he probado, puedo decir, oye, pues mira, esto tiene estas ventajas, estos inconvenientes. Pero bueno, hacer experimentos cuando el que paga es otro, ¿no? Es un poco más delicado. Es feo.
Entrevista con el patrocinio de Rominio, distribuidora de Q-Systems.